Para aproximar una conclusión y algunas reflexiones finales, hemos producido la edición del pacto, que la tienen todos ustedes, el Pacto de México, que como muy bien dijo mi predecesor, ¿qué pasa? Quédate quieto. Juanjo Álvarez, el Pacto por México hoy disfruta de una prestancia vigente como el prestigio histórico del Pacto por la Moncloa. Se han ganado un espacio en la institucionalidad de Occidente y de Iberoamérica. Y esto es indiscutible. Nadie discute, nadie puede hablar mal del Pacto de la Moncloa porque es mal mirado. Y nadie habla mal del Pacto de México porque es mal mirado. Ya nació con suerte el Pacto por México. Ustedes habrán advertido que, para no equivocarme, para no hablar fuera de foco, acompañamos nosotros en la publicación dos documentos periodísticos. Una editorial de La Nación del viernes 24 que dice: el ejemplo para la Argentina del Pacto por México. Lo tienen todo, ¿eh? No lo dijo Clarín, el amigo del gobierno, lo dijo otro de los amigos del gobierno, La Nación. La Nación dijo: el Pacto por México es un ejemplo para la Argentina. Y en Infobae, un amigo que está acá presente, Mariano Causino, escribió una audaz agenda hacia la modernidad y alaba las cláusulas operativas del Pacto por México, con palabras también muy calificativas. Si la opinión pública o publicada piensa así, es que algo pasa con el Pacto por México. No es un incidente casual en la historia constitucional. Como muy bien recordaba Juanjo Álvarez, rindiendo un homenaje a la aquí presente Laura San Martino, Laura publicó en Madrid hace unos años y le cambió el título y le puso Pactos Preconstitucionales, que están acá los 122 pactos que hicieron los caudillos argentinos para hacer de la Argentina un país. Porque esto de que el país era independiente, sí, era un papelito del 9 de julio de 1816. Del que el país había hecho una revolución, también era otro papelito con un acta que se ve del rey, el virrey, no sé quiénes más se habían ido de acá y los argentinos habían tomado el poder, pero era medio charlita el tema. Porque la verdad es que había que pasar casi 50 años más, o largos 50 años, o 50 años casi exactos, desde aquel 1810 al 1860, que el país se termina de ordenar. Y en este camino, en este intervalo de estos 50 años, se firmaron 122 pactos entre las provincias argentinas, o los caudillos por las provincias argentinas, para poder ordenar este país en paz, en seguridad, en comercio, en intercambio, en comercio interior, en relaciones exteriores, en toda la problemática que hoy sigue siendo la problemática de un país. Entonces, como muy bien decía Juanjo, si a nosotros nos han precedido 122 pactos, y hubieron otros pactos después más recientes en la democracia, el abrazo de Perón-Balbín como un pacto, como lo dijo también Adela Sota, un pacto político implícito, los pactos de Perón con el propio peronismo, que eran como pactos internos, los discursos de Perón y las respuestas que tenía en la comunidad, o el pacto explícito de Olivos, porque hubo un pacto de Olivos que yo creo que duró más o menos unos 13 o 14 años. El pacto de Olivos se empezó a firmar en 1983. Cuando asumía Alfonsín, Alfonsín empezó a pactar. Ya pactó con Menem en aquellos momentos. Acuérdense que Menem votaba a favor de Alfonsín, cosa importante para la Argentina. No tengamos memoria frágil, seamos justos. Había un pacto democrático, implícito, pero que La Rioja se insubordinara y votara a favor del presidente radical, el caso del Bigli, el caso de los Hielo, el caso
de los límites también con Chile fueron, ¿no? Los dos temas que votó Menem, futuro presidente. Cuando Menem llega a la presidencia, Alfonsín se tiene que un poquito antes, circunstancias fortuitas en la política en un país como el nuestro, el bypass se hizo ni siquiera en el hospital, en un café se hizo el bypass. Y todo siguió como si fuera un mismo gobierno. Yo recuerdo el paso de Terraño a mí del poder, fue entre dos amigos que nos juntamos, hicimos un chiste de Terraño, mira, ¿por qué no hacemos un balance a ver a quién ha robado más? Si vos o yo, y pongamos 6 meses cada uno. Como un chiste a ver quién había perdido más de la gestión, porque la política que él tenía era bastante análoga a la que yo quería llevar, pero yo quería profundizarla. Y jugando, así lo hicimos, y llegamos a la demostración que Terraño me ganó. Él perdió menos plata que yo en los primeros 6 meses. Porque cuando yo empecé a anunciar las privatizaciones, empezaron a haber más pérdidas en las empresas. Feroces pérdidas porque veían que la fiesta se acababa. Esto demuestra, lo doy como ejemplo de que había una armonía de integración de los partidos para permitir este bypass. Entonces, pues, creo que este acercamiento al pacto, yo no lo veo imposible. Creo que lo tenemos que intentar. Hoy cuando veo discutir de hace 30 años los 8 puntos de la coparticipación, que pareciera que tenemos un demonio de la provincia de Buenos Aires contra la nación maldita que le quitó 8 puntos, y no hemos sido capaces de generar una ingeniería constitucional, sustitutiva, marginal, adecuada con otras mayorías que el 94 hace hermética e inflexible. ¿Cómo va a conseguir esa mayoría para modificar la ley de coparticipación? Juan Schiaretti da una, la comparto, bueno, es la de la coparticipación primaria, pero no va a alcanzar esa. Yo creo que la nación ponga de los fondos nacionales que percibe, fondos especiales en proyectos especiales, votados por leyes especiales y de por vida especial. Y a vivir, pero son pactos que nos van a permitir salir de la coyuntura. Entonces creo pues que el pactismo como figura es aplicable entre nosotros, es una necesidad y hay materias que lo necesitan. Fíjense lo que está pasando, por ejemplo, en hidrocarburos. Ayer yo no veo la solución. Vengo siendo un crítico y ha molestado a unos funcionarios del gobierno, a muy pocos, aclaro que a muy pocos. Diría que estrictamente ha molestado a los funcionarios de YPF. Y a uno o dos funcionarios de YPF. No ha molestado ni a los ministros, ni a la presidenta, ni nada de lo que he dicho, porque saben que he dicho una verdad. Están comprando, importando petróleo y gas a un precio, están importando nafta a $8 y la venden a 15. ¿Usted quiere que me quede callado? Hay consumidores, a mí también me toca pagarla. Y a 40 millones le toca pagarlo. Yo también consumo gas. Están importando gas a $17 y el petróleo ha bajado del 30%. Tiene que decir que el gas tiene que bajar. Quiero ver el contrato, a ver si han bajado el gas. Si han hecho una renegociación con los contratos de gas por 2 años que ha hecho YPF. No es que estamos pidiendo secretos de guerra, secretos de Estado, que dicen, no, simplemente lo que procura después de la Autoridad General de la Nación, saber de qué se trata. YPF, bueno, se niegan los papeles. Ahora la Asociación de Consumidores ha interpuesto una acción, ya tiene traslado YPF y tendrá que mostrar los papeles. ¿Qué dicen los contratos? Y estoy seguro que las empresas lo van a mostrar, porque tampoco las empresas se van a meter innecesariamente. British y Gas Natural, que son empresas de mucho prestigio en el mundo, no British, las BG, se van a meter en conflictos judiciales graciosamente por no mostrar los contratos. Y la justicia, ¿qué le va a decir a pedir a esta gente? Mire, señor, adecue el precio del gas al precio del petróleo, porque esto tiene precios internacionales. Y si el señor ha firmado un precio distinto que no lo va a modificar, se tendrá que hacer cargo el Estado Nacional de bajarme a mí el precio del gas de consumo. Porque tengo una boletita que le llega a 40 millones todas las semanas, todos los meses, que dice que esta factura, este adicional de gas, es por el gas importado. Ahora, cuando el gas baja, ¿cómo me entero yo? Es una pregunta de adolescente.
quiero saber cuál es el precio de lo que pago. O cuánto paga usted para saber el precio mío. Y estas cosas anoche se agravaron un poco. Vuelvo a La Nación con dos noticias de hoy. Algunas de ellas ya salió en El País de Madrid de ayer. Petróleo. La caída de los precios perfila un nuevo modelo de orden geopolítico global. Esto fue noticia del País de ayer en Madrid. ¿O me equivoco? Sí. Tú lo sabes, no sé. Lo habrás escrito tú seguramente. Entonces, hay un nuevo orden económico. Se está pidiendo un nuevo orden mundial para los hidrocarburos. Lo está planteando Rusia, lo están planteando los países europeos, porque evidentemente la caída del petróleo provoca una crisis, y provoca una crisis también al modelo de la explotación moderna no convencional del fracking. ¿Por qué? Y porque con estos precios de compensación del petróleo, el fracking no es compensatorio. Entonces la vaca muerta no sé cómo hacemos para que revivirla. Primer problema que tenemos los provincianos, grave como la de la coparticipación recién, gravísimo. Y segundo problema, que en la madrugada también dice La Nación, el oficialismo, no tuve tiempo de leer Clarín, Marcelo, el oficialismo se impuso y logró sancionar la nueva ley de petróleo. También anoche, a medianoche, creo que ahora va a venir el gobernador Bussi, que es el presidente de la OFEP, creo que va a estar en el almuerzo, va a preguntar a ver cómo cómo van su arca y su bolsillo, cómo van quedando con estas novedades del momento. Así las cosas, creo pues que un pacto de convivencia, de paz, de armonía, de proyección, de futuridad, con una imaginación creativa como tiene este talentoso político que Juanjo Álvarez dice, un GPS de lo que vamos a hacer, lo necesitamos. Para concluir, porque nos vamos a almorzar, porque deben estar siendo exactamente las 2 de la tarde y la comida se va a enfriar, 2 y un minutito. Nosotros hicimos un guión que lo queremos compartir en La Vanidad, que es una conclusión de estos modelos, de dónde estamos hoy. Es un dibujito, que se lo tienen, lo podemos repartir o lo entregamos en la mesa, no sé cómo quieren hacer. Yo lo tengo acá, pues será publicidad, pero se lo puedo dar, porque lo que apuntamos es a que lo pueden recibir todo, es a mostrar los 7 interrogantes que se esperan de las renegociaciones en materia del pactismo desde Argentina o para Argentina. Yo una última palabra quiero decir es que el proyecto de asociación o de acercamiento entre Pemex e YPF es una realidad. El viernes se firmó un convenio en el Distrito Federal entre las dos empresas para liderar el GPL-10 de la empresa de América Latina, que comprende a todas las demás empresas importantes de América Latina, inclusive Petrobras, la colombiana, la venezolana no, la colombiana, la ecuatoriana, la peruana, la chilena, la boliviana, la uruguaya, todas, como plan de trabajar en sinergia para la producción y explotación del petróleo. Estas palabras no tengo más de mi parte, simplemente agradecerles absolutamente a todos, también a los coordinadores periodísticos, a Pablo Morales, que tuvo desde el equipo de apoyo con otros colaboradores como Álvaro Hernández, como Fernando Blanco Mueña, como Fernando Carnota, y me está faltando uno, Juan Pablo Bailac, que está aquí. Tuvieron la idea de decir, vamos a hacer un seminario con coordinación de periodistas. Así la cosa toma otro impulso. Yo lo advertí que tanto con Diego Cabot, como con Fernando, como más temprano con Rebocio y ahora con Marcelo, en verdad algo ha faltado. Sin ninguna duda ha faltado tiempo o algo ha sobrado tema. Pero porque quedan ganas como de seguir hablando y seguir pensando y seguir discutiendo. Pero será tema para junio del año que viene, cuando sigamos con los encuentros de diálogo, porque ahora nos vamos a ir preparando para el periodo estival que ya se aproxima, y reencontrarnos en las universidades. Después en el almuerzo tenemos que tener una última palabra
entre el decano de la Complutense, el decano de la Nahua, el profesor Mauricio Gravina, que por ahí está, y el profesor peruano don Francisco Eguiguren, catedrático de Derecho Constitucional, a ver si hacemos un lanzamiento de una cátedra que ha sido invención del amigo Ricardo Sodi y que todos hemos aplaudido con mucho entusiasmo, una preliminar que tuvimos anoche, unas 18 personas que están aquí presentes. Y bueno, veremos si ahora nos animamos a consolidarlo y a lanzarlo. Gracias por todo y hasta siempre.